les había mostrado el análisis de estos dos coeficientes. Bueno, ustedes si van a las diapositivas de Cristian Molina, podrán encontrar cómo yo puedo saber que esa amplitud vale esto, ¿ya? En sus diapositivas él lo mostró diciendo que tanto f de t es como lo que hacíamos con el método directo. F de t yo lo puedo escribir como una amplitud por e elevado a j omega t por e elevado a la fase de la fuerza, mientras esta es la forma compleja, y mientras que la respuesta estacionaria es x0 de e elevado a j omega t. Bueno, creo que trabajaba solo con esto en los apuntes de él, y muestra que al reemplazar estas expresiones en la ecuación del movimiento, en mx 2 puntos, cx punto, kx igual a f de t, o sea, derivando la expresión del x estacionario dos veces, se podía llegar a estas dos cosas, ¿ya? Cosa que no quiero ahondar en este momento, siento que sería perdónenme la expresión, una paja mental, y lo que ocupamos finalmente es esto, pero por favor, eh, si es que no lo recuerdan y quieren saber de dónde viene, por qué esto, acudan a esos apuntes, ¿ya? Por ahora solo veremos y partiremos efectivamente con x de 0, ¿ya? Después vamos a ver phi. Segundo vamos a ver phi de x. Bueno, x de 0, si se fijan, depende de omega, depende de la frecuencia natural del sistema, que a su vez depende de k equivalente y m equivalente, depende del chi, que depende de eso, ¿cierto? Del coeficiente de amortiguamiento, y depende bueno, por supuesto depende de f0. De eso depende x0. Pero generalmente si yo observo solo qué es lo que le pasa a la amplitud dejando fijo el f0, aparece un diagrama súper conocido que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Si yo normalizo ese diagrama de x0, el valor de x0, pero lo normalizo con f0 partido k, y varío la frecuencia de excitación, pero mantengo fijos los parámetros del sistema, por lo tanto mantengo fijo omega n. ¿Ven? En el fondo yo estoy dejando fijo k, m, c también, ¿sí? Y f0, y estoy variando omega. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una cosa más o menos así. Donde para cada omega, por ejemplo, para esta frecuencia de excitación, yo puedo mirar acá, voy a encontrar un valor de x0. Voy a poder conocer la amplitud. ¿Sí? Es cosa de que yo a esta ecuación grande le empiece a variar el valor de omega y empezar a calcular, pues. Ya, para omega 0. Reemplazo 0 acá, etcétera, y resuelvo. Y todo eso lo registro en el gráfico. ¿Sí? Y ese gráfico queda de la siguiente manera. Vamos a ver que esa tendencia, primero, manteniendo el amortiguamiento cero, ¿ya? Y probando distintos omega, vamos a tener distintos puntos. Por ejemplo, omega 0, vamos a tener distintos puntos que ahí están en celeste. Por ejemplo, para omega 0, con amortiguamiento 0, para omega 0,5, para omega 1, así. O sea, 0,7 mejor, como ahí entre medio. 1, me pasé, ¿cierto? Todo eso con el amortiguamiento 0. Y construyo la curva y obtengo este famoso diagrama, ¿cierto? Yo varío el amortiguamiento y puedo empezar a construir las otras curvas, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso es lo que muestra este diagrama. Nada más ni nada menos que la ecuación con la raíz, etcétera.
Lo importante de este gráfico es analizar lo que desde ahora vamos a llamar, como voy a encerrar aquí en morado, la zona resorte, la zona resonante y la zona másica. Le vamos a llamar a la zona de una manera determinada dependiendo de cómo es la relación de omega con respecto a la frecuencia natural. Si el omega, la frecuencia de excitación, es menor a la frecuencia natural, por un tanto más menor, ¿cierto? Vamos a ver cuánto, por convención, cuáles son estos dos valores que estoy marcando en la pizarra. Va a decir que el sistema se comporta como en la zona resorte. Si es superior a eso, se va a decir que es la zona másica, y si está entre medio va a ser la zona resonante. ¿Por qué? Porque la idea es mostrarles que si se encuentra en la zona menor a la frecuencia natural, en la zona de la izquierda, lo que le voy a intentar mostrar es que ¿quién resiste la excitación, la fuerza? ¿Qué cosa del sistema? ¿Qué característica del sistema es la que compensa la fuerza que se está ejerciendo sobre el sistema? En la zona resorte va a ser el resorte. En otras palabras, la fuerza casi completa va a hacer que se deforme el sistema. ¿Ya? Mientras que si está en la zona másica, quien resiste esa fuerza es la propia inercia, la propia masa del sistema. En el fondo, lo que está haciendo la fuerza es mover el sistema, ¿sí? No es deformarlo, simplemente es hacerlo vibrar, ¿ya? Pero el resorte, la deformación, el resorte, perdón, no está resistiendo directamente esa fuerza, ¿ya? Y eso se lo voy a intentar mostrar con un ejercicio súper práctico. Mientras que en la zona resonante, ninguno de los dos hace mucho, ni el resorte ni la masa, sino que, como se ve acá, se tiende a que las amplitudes crezcan mucho y lo único que podría hacer que bajen es el amortiguamiento, ¿ya? Como se ve acá, a un amortiguamiento mayor, a medida que lo voy aumentando, la amplitud x0 va a ser más chica mientras más aumento el amortiguamiento, ¿sí? Más o menos ya tienen una idea, ¿cierto? ¿Qué dice Mr. Pala? Perdón, Remo, Sergio. Todo claro hasta ahora, profe. Se va entendiendo. Gracias, Sergio. Resumen, hay hartas cosas que mencionar aquí en el resumen. Por ejemplo, eh, lo que le acabo de decir de las distintas zonas, pero una cosa importante que no se está viendo aquí, o sea, que no lo mencioné en la página anterior, pero lo voy a ver acá, miren, que si el omega es cero, vamos a tener que o sea, que x0 partido f0k es 1. Por lo tanto, se ve en realidad la respuesta estática. Miren, x0 es f0 partido k. O sea, lo que hace la amplitud de la fuerza y con respecto a la relación de la deformación. ¿Sí? O sea, k por x es f. Eso es una forma. Ya, eso es un puntito. Que lo voy a dejar ahí como diapo anterior. Otra cosa importante es que en la zona resonante vemos que si omega, fíjense, si omega es cercano a 1, si omega es cercano a, perdón, omega partido omega n cercano a 1, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con x0? Crece, 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 ¿cierto? Hay que tener cuidado ahí, y a ese fenómeno le vamos a llamar resonancia, que es el que vamos a estudiar a continuación. Y sobre todo eso va a depender del amortiguamiento, ¿sí? Si el amortiguamiento es grande, esto no sube tanto, y si es chico, sí tenemos ese problema. Lo otro importante de ver es que algo que vamos a necesitar en el diseño es que cuando estamos en la zona másica, el x0 baja, ¿sí? O sea,
cuando omega n son harto más grandes que 1 en la zona másica, entonces x0 es cada vez más chico, ¿cierto? Y en este caso, esta zona másica nos va a interesar. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo a poco. ¿Qué más? No. Esto es lo último, ¿eh? No tengo nada más a ver qué mencionar aquí. Tengo que depende del amortiguamiento, o sea, el amortiguamiento es relevante en la zona resonante. Bueno, eso voy a escribir mejor. Chi es relevante en la zona resonante. Ya. Y la frecuencia a la que se da este fenómeno, esta amplitud máxima, eso no lo calculé, pero se los voy a anotar acá. El x0 máximo se da derivando en la expresión la gran raíz y todo para encontrar en qué omega eso surge, eso se da. Y esa amplitud máxima es igual a este valor. Y se da para omega igual a omega n. ¿Ven? No es exactamente, no es lo mismo que omega d. ¿Ven? La frecuencia, en realidad, el mayor peak no se da justo en omega n, ¿ya? No se da justo en omega partido omega n igual a 1, ¿sí? Pero es cercano, ¿sí? O sea, igual yo puedo decir que el omega, para el cual se da el máximo, le voy a poner asterisco, es casi parecido a omega n. Bueno, por lo tanto, casi a omega d. Pero no es exactamente el mismo. Entonces, viendo eso, antes de pasar a zona resort y estudiar esas cosas, dejé una parte 2, pero la voy a eliminar al tiro. Shower Mantle. Y vamos a ver la resonancia. Si yo resuelvo en realidad la expresión de la raíz de esta que tengo acá atrás, aquí, ¿dónde está? Esa, la que tengo aquí a la izquierda, la verdad es que si yo reemplazo omega por omega n, esto se me hace sin amortiguamiento. Fíjense, imagínense sin amortiguamiento. Yo reemplazo acá por omega n y me queda 1 menos 1, 0. Entonces el x0 se me indetermina. Y uno podría decir, bueno, si dividido por 0 es infinito. Pero ustedes vieron en cálculo que cuando yo no puedo decir que algo partido cero es infinito, yo necesito hacer el límite, ¿cierto? Necesito ir acercándome poco a poco a cero y ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Yo no puedo decir directamente que cero es infinito. Entonces yo no les voy a pasar la matemática acá, pero si yo omega lo voy acercando a omega n, lo que va sucediendo, la expresión matemática con que me quedo es una expresión que tiene la siguiente forma, que no es la que eh, no es que sea infinito al tiro, sino que tiene la siguiente forma, una expresión matemática que me indica que la onda se vuelve inestable, ¿ya? Para que tengan conciencia de que la resonancia no es que omega sea sin amortiguamiento, no es que omega sea infinito, o sea, que x0 sea infinito, que sea muy grande, sino que la expresión matemática real no es la de la raíz, sino que es otra expresión que muestra que la onda va creciendo en el tiempo. Es una onda inestable. Entonces, ese fenómeno que sucede cuando la frecuencia de excitación se acerca a la vibración, a la frecuencia natural, es la resonancia, ¿ya? Y solo yo puedo combatirla, por así decir, agregando amortiguamiento. Yo me puedo hacer cargo de ella solo agregando disipación de energía. Si yo no tengo cómo disipar energía, la amplitud va a crecer enormemente, como muestra en ese gráfico. ¿Sí? Eso es muy importante recordar, el amortiguamiento es solo la única herramienta que me funciona. No me sirve ponerle más rigidez, hacerlo más flexible, ponerle más masa, quitarle masa, no. Solo amortiguamiento. Solo puedo disipar energía en esa zona. Porque si yo disipo energía,
controlo lo que está pasando acá. Pues miren, ¿qué pasa si a esta onda yo le sumo una disipación de energía? ¿Sí? Lo voy a poner aquí, mejor lo voy a dibujar de nuevo porque me quedó muy desordenado. Esa onda inestable en el tiempo, si yo le sumo una disipación de energía, ¿cómo voy a representar una disipación de energía? Así. ¿Ven? Le agrego amortiguamiento a esa onda. Voy a escribir aquí abajo qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces puedo obtener una onda que tenga una amplitud que no vaya aumentando en el tiempo. Eso es lo que se quiere representar. ¿Ya? Entonces solo el amortiguamiento me sirve en esta zona. Entonces aquí tengo el clásico ejemplo del puente Tacoma, donde la excitación del aire, del viento, simplemente coincidía con la frecuencia natural en torsión de este puente. Entonces las vibraciones se fijan que no es de un momento a otro infinitas, sino que van aumentando a medida que pasa el tiempo. O aquí a la derecha un fenómeno de resonancia que ustedes conocen, que se da incluso cuando se mojan los dedos y los pasan sobre una copa o alguien canta muy agudo. E igual a esa frecuencia excita las pulsaciones de onda de presión del aire, van empujando con una frecuencia cercana a la natural y hacen que esa copa vibre cada vez más fuerte. ¿Ve? Ahí se ejemplifica lo que les acabo de mostrar, porque en realidad ese es el comportamiento. ¿Sí? Dice Vicente, está eso, está quedando clarito, interesante, más o menos. O sea, es re loco eso. Se entiende como exponencial y termina siendo destructivo. Re loco. De hecho, es un fenómeno que lo abarca todo en la resonancia. Em, cualquier voy a dejarlo solo en las ondas en el sonido, ya no me voy a meter en cosas más profundas porque para explicarlo requieren ecuaciones más complejas. Pero cualquier instrumento musical en realidad está diseñado de tal manera que su estructura resuene, ¿sí? Que tenga frecuencias naturales similares a la de las notas que ustedes generan. Por ejemplo, un violín tiene frecuencias naturales porque tiene distintas frecuencias naturales, porque no solo el violín no vibra de distintas maneras. Puede vibrar en torsión, puede estirarse, comprimir, o sea, puede estirarse hacia un lado, hacia el otro, en diagonal. Ahí lo vamos a ver con sistemas de n grados de libertad. Y esa frecuencia, esa forma es tal que las frecuencias naturales que tiene son similares a las notas, al registro de notas que se tocan en el violín. De modo que cuando uno la toca, esa caja vibra con una amplitud que va, como sale ahí en el gráfico, increciendo. ¿Ven? O sea, hace que esta estructura vibre, como si ven en mi imagen, el, el gesto que estoy haciendo, amplifique esa vibración y esa caja aumente, replique y aumente el volumen, ¿cierto? La amplitud de la onda sonora. Es lo mismo que pasa con una flauta. Esa estructura vibra axialmente, así. Se expande la flauta y a la vez se estira, se comprime. Tiene esas dos vibraciones que dependen y esa frecuencia natural cambia a medida que yo voy tapando los agujeros y así sucesivamente. Ya, yo tengo una tentación de decirle otras cosas, pero me voy a quedar hasta ahí. Bueno, aquí ya en las vibraciones tenemos que cuidar de la resonancia, entonces se aplica un concepto que es el coeficiente factor de amplificación Q. Y este factor de amplificación es una relación que existe, como dice ahí, entre la fuerza dinámica, ¿sí? O sea, es una relación del desplazamiento dinámico, o sea, el x0, el máximo, que se lo escribí en unas diapositivas anteriores, con respecto al X estático, ¿sí? O sea,
Yo quiero asegurarme que si el X estático es F0 partido K, si esto no fuera dinámico, yo quiero que ese Q no sea tan grande, porque si el Q, por ejemplo, vale 1, dice que es igual a F0 partido K del X. Pero si el Q vale 2, el desplazamiento alcanza a ser el doble del F0 partido K. Y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, voy a escribirle aquí una vez porque lo vamos a ocupar ya para la próxima semana en, en la práctica. Pero repitiendo la ecuación que le escribí antes, el x0 máximo era esto. Eso se obtiene derivando la expresión para omega, encontrando el máximo. Omega, la derivada igual 0, ¿cierto? Maximizando, y el x estático es f0k. Bueno, entonces ese q va a ser igual a esto. Fíjense que el q entonces depende completamente de chi, del amortiguamiento. Ven en el gráfico es súper, muestra tan claro, súper claro. Mientras más grande el amortiguamiento, eso es moverme hacia abajo. Mientras más grande el amortiguamiento, el Q es más chico. ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero asegurar. Eh, como dice aquí, el factor de amplificación Q no debería exceder el valor 8 cuando se pasa a través de velocidades críticas. ¿Ya? O sea, velocidades críticas se refiere a la zona resonante. ¿Ya? Cuando estoy en la zona resonante, el Q dice no debería exceder el valor 8. ¿Ya? Eso sí o sí. O sea, si una máquina supera ese valor, está fuera de todo, de norma, y es muy probable que haya una falla catastrófica eh, en poco tiempo, ¿ya? Sí o sí hay que mantener, o sea, si uno mantiene, perdón, la máquina operando a esa velocidad, pero ni siquiera operando a esa velocidad. Ustedes saben que una máquina a veces es excitada por una fuerza debido a su propio funcionamiento. Entonces, yo una máquina la puedo dar o tener operando con una frecuencia en esta zona, en una zona bajo la zona resonante, pero en otra oportunidad puedo tener esa máquina operando sobre la zona resonante y yo para poder llegar de esta frecuencia a esta frecuencia necesito pasar por la zona resonante, ¿sí? Si esa velocidad, esa frecuencia tiene que ver con la velocidad de la máquina, por ejemplo, ¿ya? Y cuando yo paso por la zona resonante, si el Q no es menor a 8, puedo tener una vibración solo al encender la máquina, solo al pasar, perdón, de omega 1 a omega 2, puedo generar que solo en ese paso las amplitudes sean tan grandes que ocurra una falla catastrófica. ¿Ven? Así que siempre es necesario, aunque yo no opere en este rango, aunque yo no opere aquí, siempre es necesario mantener ese Q bajo 8 y como dice aquí, los valores Q menores iguales a 5 son preferidos. ¿Cómo yo puedo asegurarme entonces que el Q sea menor o igual a 5? ¿Qué es lo que tengo que hacerle, qué es lo que tengo que agregar y asegurarme que el sistema tenga? Franco, Amortiguamiento. exacto, muy bien, Franco. Amortiguamiento. Y en la práctica, para no quedarnos en el aire, yo para poder saber el amortiguamiento que tiene la máquina, yo simplemente voy a mi máquina, por ejemplo aquí un motor, qué sé yo, ya está en una viga, ok, voy a la máquina, está conectado con un sensor ahí, ¿cierto? Ya, por ejemplo, quiero analizar la vibración vertical, porque hay que analizar varios tipos, vibración vertical, axial. Voy con mi sistema de adquisición de vibración, de datos, ¿cierto? Veo la vibración, le pego con un martillo, por ejemplo, y eso es lo que vamos a analizar la próxima clase. Le pego y pum, le doy un impacto y pum, dejo la máquina vibrar. ¿Y qué analizo con esa vibración? ¿Qué puedo obtener ahí? ¿Cómo se llama eso? Los gráficos que ponemos en las prácticas. ¿Cómo se llama eso, Ana? ¿Te acuerdas? ¿Qué podemos obtener de ese gráfico de vibraciones libres? No está Ana. No, sí Fernando. estoy. Ana, entonces, ¿qué Sí. podemos obtener de ese gráfico? Perdón.
Volvemos. La respuesta, ¿o no? Mira, Franco me dijo algo, ¿sí? Yo necesitaba mantener el Q bajo 5. Para eso necesitaba de tener bajo el amortiguamiento, porque el Q depende del amortiguamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo obtener de lo que acabo de mostrar ahí? Le pego en un martillito, veo la vibración, cómo va decreciendo. ¿Qué puedo hacer yo con ese gráfico? ¿Qué puedo obtener de ahí? En las Modelar la prácticas. respuesta. Modelar la respuesta ya, pero ¿qué coeficiente yo puedo obtener de ese gráfico? El que siempre usamos en las prácticas. Siempre se... Amplitud, ¿El qué? la amplitud, ¿Qué más? la frecuencia. La frecuencia ya. ¿Y qué coeficiente es el que me indica que este gráfico va disminuyendo de amplitud? Eh, ¿El qué? no sé, no sé. No entiendo. ¿Alguien lo entendió? Gracias, Ana. Son los audífonos. No sabes. Ana, no te preocupes, si aquí estamos para aprender. Lo que yo puedo obtener de eso es el amortiguamiento, el factor de amortiguamiento. ¿Te acuerdas? El decremento logarítmico, ln, 1 partido n. ¿Te acordáis? Del decremento yo obtengo chi. Entonces, si yo necesito que una máquina mantenga los Q menores a 5, yo necesito aumentar el amortiguamiento. ¿Y cómo yo conozco el amortiguamiento de la máquina? Le hago un ensayo de vibraciones libres, hago que vibre libremente, le doy condiciones iniciales. ¿Cómo le doy esas condiciones iniciales? Por ejemplo, le pego con un martillo. ¿Cachai? Le doy condiciones iniciales, la máquina vibra, y como la máquina vibra, yo puedo analizar ese gráfico y obtener el factor de amortiguamiento. Y de esa manera, con ese factor de amortiguamiento, yo puedo asegurarme si el Q, ¿ven? El Q se calcula con ese. Si el Q es menor o igual a 5. ¿Cachaste? Ay, excelente. ¿Cacharon, chiquillos? Chiquillas. Sí, profe. Buena. Entonces, así yo me voy a asegurar que cuando una máquina yo la encienda, la cambie de velocidad, qué sé yo, pase por la zona resonante, ¿sí? Cuando pase por la zona resonante, yo no voy a encontrarme con esto. Wow, 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 la resonancia. Bueno, y obviamente, si es que yo tuviera la máquina operando la zona resonante, voy a evitar que pase algo, ¿cierto? Falla catastrófica. La otra recomendación es que no opere en la zona resonante, efectivamente, sino que opere 20% menos de la velocidad crítica, o sea, 20% menos de 0,1 es que opere a 0,8, o sea, que omega con relación a omega n sea 0,8, que opere bajo eso, y lo otro es que opere el 15% más que eso, o sea, que opere cuando omega con una excitación omega, la relación entre omega y omega n sea mayor al 15%, ¿ya? Es una recomendación para asegurarnos que eh, no haya problemas, ¿cierto? Por la resonancia. Bueno, si ustedes quisieran, teniendo presente que Q es igual a 1 partido 2 chi, se puede calcular para Q igual 8 cuánto vale chi, ¿cierto? En ese caso chi es igual a 0,063. Y para Q igual a 5, es que el que conviene, chi, es igual a 0,1. Es por eso que siempre nos recomiendan, no, entonces, siempre necesitamos que chi sea mayor o igual a 1, ¿ya? Si queremos que q sea menor o igual a 5 o menor o igual a 8, necesitamos que chi sea mayor o igual a 0,063 o mayor o igual a 0,1. Ojo que solo no me sirve para la zona resonante. Y como solo me sirve para la zona resonante, yo podría aumentar mucho, mucho el amortiguamiento, ponerle gomas y todo, mil cosas para disipar energía. Eh, que eso se ve más en mantenimiento predictivo ya, pero todas las cosas que yo quiera, pero el amortiguamiento solo me va a servir para la zona resonante. Porque vamos a ver en la clase sincrónica, yo les voy a mostrar al final, que
quien resiste antes de la frecuencia natural, o sea, alejándome de la frecuencia natural hacia abajo, es el resorte, y quien resiste para el otro lado es la masa. ¿Ya? Antes de pasar entonces a lo de las fuerzas, quiero mostrarles que vamos aquí, acá tengo mi ayudita. Que el chi, o sea, el chi, perdón, el phi, el desfase, recuerden que el desfase, vamos a ir viéndolo en la práctica, vamos a ir viéndolo en la próxima clase. Ese phi, y depende del omega igual. Y vamos a ver que ese phi, o sea, que vamos a tener una fuerza en la misma fase que X cuando tengamos frecuencias muy bajas, ¿sí? En esta zona, en la zona resorte. Aquí hasta aquí teníamos la zona resorte. Dependemos del amortiguamiento, ¿sí? Pero si no nos ponemos atención al amortiguamiento, vemos que cuando omega es harto más bajo que 1 en la zona resorte, ¿cierto? Zona resorte, vemos que phi es cercano a 0. Eso quiere decir que phi f es igual a phi x, ¿sí? Eso quiere decir que si la fuerza es así, vamos a tener que el desplazamiento, aunque no necesariamente tiene que tener la misma amplitud, ¿cierto? Va a estar en fase con ella. ¿Ya? Y esto nos va a servir para entender la última parte, lo que les grabaré en la clase sincrónica. Mientras que si phi, o sea, esto es cercano a 1, dice que phi es cercano a 90, o sea, hay una transición de 0 grados a 180 grados. Y cuando hay más amortiguamiento se puede entender que esa transición es como casi pasar por los 90 grados. ¿Sí? Ese phi es cercano a 90 grados. ¿Qué quiere decir que sean 90 grados? Quiere decir que si yo tengo mi fuerza así, voy a tener un desplazamiento que está corrido en... ay, no lo anoté. Esto va a ser phi x, va a ser igual a phi f menos phi, ¿cierto? 90 grados. Entonces phi f es más grande que phi x por 90 grados. Entonces es como si la fuerza estuviera corrida hacia la izquierda. Recuerden que cuando sumamos, tiene que correrse hacia la izquierda. Un cuarto de ciclo. 90 grados es un cuarto de ciclo. Entonces, eh, si aquí se cumple un ciclo, de aquí hasta acá, el X está corrido 90 grados hacia la derecha. O sea, X alcanza su máximo justo en un cuarto de ciclo. Así. Después alcanza su máximo cuando este llega aquí, de nuevo. ¿Sí? Entonces va a ser una cosa así. Y por último, si phi, o sea, si la frecuencia es mucho más grande que 1, esto se va a acercar a 180 y es el gráfico que yo había hecho antes. O sea, phi x es igual a phi f menos 180 grados. Están corridos en 180 grados, lo que significa que si uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Me quedo re feo el gráfico, pero la idea es que me entiendan ese detalle, ¿no? Ya vamos a seguir viendo eso con detalle, qué significa. Vean la clase sincrónica esta semana, sí. Eso va a estar importante. Solo que quiero que le haga sentido. Ay, perdón. No, ese resumen es lo que acabo de mostrar, simplemente. Que lo tengo anotado acá. Phi, ¿cierto? Va desde 0, 90 a 180 grados. Cuando estamos en la zona resorte, que son las frecuencias menores a 1, ¿cierto? Menores, pongo mucho menores, pero dejémoslo como establecimos antes.
¿cierto? Hay una transición, ¿cierto? No es que vaya directo en la zona resonante 90 grados y la zona másica, ¿cierto? Y aquí omega. Ahí aproximadamente. Bueno, y el intermedio está aquí. Pero no es igual ahí. Ya. Eso aprox, ya, porque es el nombre que le estamos poniendo. Resonante, resorte, pero esa transición, como se ve ahí, no es abrupta, solo cuando no hay amortiguamiento abrupta, pero todos los sistemas tienen amortiguamiento. Y eso, ese sería el resumen en realidad. Ya, lo que quiero que vean ahora, ese análisis de fuerza que vamos a ver, miren, en la clase asincrónica, y yo lo voy a partir la próxima clase con esto, retomándolo. Quiero que entiendan en estos últimos 2 minutos, 4 minutos nos quedan. Voy a mostrarle aquí un poco más de mi desorden que se refleja en el espejo. Ya. Anda, les pedí que les dije que les iba a mostrar algo muy simple. Si tienen un collar, cualquier cosa que pueda ser un péndulo, por favor, tómenlo ahora. ¿Ya? ¿Tendrán algo así o no? Cualquier cosa, miren, yo tengo amarrado un scotch. Así de fondo. Aquí estamos terminando algo súper práctico, por favor. Pongan atención. ¿Están por ahí, cierto? Esto les puede hacer más sentido. Lo voy a retomar en la sincrónica, ¿ya? Fernando, Natalia, ¿tienen su péndulo o no? Ana, Cristóbal, ¿tienen su pendulito? Yo sí Sí. tengo un péndulo Sí. bien simple. Ahí sí. Buena, ahí me estoy haciendo, ahí me hice grande. Ya, miren. Este sistema, como yo les mostré en las clases anteriores, tiene su rigidez equivalente, ¿cierto? Y tiene su masa equivalente, o sea, yo puedo calcular su frecuencia natural. Y su frecuencia natural es simplemente lo que yo puedo presenciar ante mis ojos. ¿Cuántos ciclos por segundo hay? ¿Cierto? Puedo decir, mire, voy a hacer decirlo con un sonido, ¿cierto? Cuando completa un ciclo, miren. Este sería más o menos su periodo y por lo tanto me serviría para entender su frecuencia natural. Ting, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo excito este sistema más bajo que esta frecuencia? ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero mover este sistema más lento que esto. Fíjense. Fíjense que cuando ustedes quieren mover más lento este sistema, de hecho sí nomás, lo pueden mover así, muy lento, muy lento, muy lento. Cuando yo muevo el péndulo hacia la derecha, hacia mi derecha, tengo que mover mi mano hacia la derecha, ¿cierto? Con mi mano lo empujo. ¿Bien? Mi mano empuja el péndulo para que se mueva hacia la derecha y cuando se quiere mover hacia mi izquierda, mi mano empuja el péndulo, bueno, aquí mi dedo, ¿cierto? Empuja para que se mueva hacia la izquierda. Eso pasa cuando yo quiero mover el péndulo bajo la frecuencia natural. Esta es la frecuencia natural y yo la voy a mover más más despacito. Pasa lo que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero mover esto más rápido que la frecuencia natural? ¿Ya? Quiero que se fijen que quién está, o sea, cómo es la fuerza en relación al desplazamiento. Y quiero que ustedes experimenten que cuando el péndulo se mueve hacia mi derecha, o sea, hacia vuestra derecha, la mano tiene que frenarlo. La fuerza va hacia el otro lado. Y cuando el péndulo se mueve hacia mi izquierda o hacia su izquierda, vuestra izquierda, la mano tiene que frenarlo hacia la derecha, cuando quieren moverlo más rápido. De hecho, yo les aconsejo que dejen un juego, una holgura entre su mano y el scotch o su elemento y van a ver que el scotch rebota, se pega justo al otro lado. Cuando se mueve hacia la derecha, se pega al dedo que lo empuja hacia la izquierda y cuando se mueve hacia la izquierda, se pega a la mano que lo quiere mover hacia la derecha. ¿Ven cómo se invierte el sentido de la fuerza? Eso es una cosa
interesante que nos va a ayudar a entender por qué se llama zona resorte, zona másica. Ya la zona resonante es otro tema. Ya así que voy a seguir insistiendo con esa próxima clase y en la clase sincrónica. Así que le invito a comentar, a abrir sus cámaras y despedirse de esta clase. A ver si algo experimentaron. O chao nomás. Ajá. Buena, buena chiquillos. ¿Sintieron la cuestión en el péndulo, no? Buena, Ana. Sí. Buena, Vicente. Eso. ¿Sintieron si el péndulo es más pesadito, pueden seguirlo mucho más, ¿ya? Así que si tienen algo más pesado, pueden seguir intentándolo. Bueno, escuché un sí nomás, pero me imagino, bueno, con eso se van. Gracias, gracias por asistir, por escucharme. Chao, profe. Muchas gracias. Salud, gracias a ti, Sergio. Cuídense, cuidado la garganta. profe. Chao, chao. Chao. Chao, Nos vemos. profe. Chao, profe. Nos vemos mañana.